Hola y bienvenidos a nuestro podcast que es Procesos de la Conquista. Mi nombre es José Luis Silva Cos y el día de hoy mi equipo y yo, Antonio Aguilar Huerta, Pablo Said Pérez Mendoza, Rodrigo Espino Guzmán y César Durán Barrera, les venimos a hablar sobre este tema fascinante y complejo. Empecemos por lo primero, la conquista espiritual. En este episodio nos sumergiremos en la historia y el significado de esta conquista y exploraremos sus implicaciones en la sociedad y la cultura. La conquista espiritual se refiere a la expansión de una fe o creencia religiosa a través de la conversación o de la persuasión, a menudo en el contexto de la colonización o la evangelización. Pero, ¿qué implica exactamente esta conquista? ¿Cuáles fueron sus objetivos y quiénes participaron en ella? En este episodio nos preguntaremos, ¿qué es la conquista espiritual? ¿Cuál fue el objetivo de dicha conquista y quiénes participaron en ella? ¿En qué se diferencia la conquista espiritual de la conquista militar? Nuestro objetivo es entender mejor la complejidad de este tema y explorar sus implicaciones en la historia y en la actualidad. Así que acompáñenos en este viaje a través de la conquista espiritual y descubramos juntos sus secretos y significados. Vamos a comenzar nuestra exploración de la conquista espiritual. En primer lugar, nos preguntaremos, ¿qué es la conquista espiritual? ¿Cuál es su significado y su propósito? Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Hablemos del proceso de evangelización. La evangelización fue el proceso mediante el cual los misioneros y los conquistadores intentaron convertir a los indígenas a la fe católica. Ese proceso se llevó a cabo en el contexto de la conquista de América y fue una parte integral de la expresión española en el Nuevo Mundo. La orden religiosa participaron en dicho proceso de evangelización. Dichas órdenes religiosas que participaron en la evangelización de América fueron varias. Algunas de las más destacadas fueron los franciscanos, los dominicanos, los agustinos y los jesuitas. Cada una de estas órdenes tuvo un papel importante en la evangelización de diferentes regiones de América. Aquí surge otra pregunta. ¿En qué año llegaron a España las órdenes religiosas que participaron en la evangelización? La orden religiosa que participaron en la evangelización ya estaban establecidas en España antes de la conquista de América. Los franciscanos, por ejemplo, llegaron a España en el siglo XIII, mientras que los dominicanos y los agustinos también tenían una presencia significativa en la península ibérica ante la conquista. Los jesuitas, por otra parte, fueron fundadores en el siglo XVI y llegaron a América en la segunda mitad de este. Continuemos con este maravilloso tema tan interesante. Ahora es el turno de hablar de las órdenes religiosas en la evangelización michoacana. Las órdenes religiosas que participaron en la evangelización michoacana fueron franciscanos. Los franciscanos fueron las primeras órdenes religiosas en llegar a Michoacán. Llegaron en el siglo XVI y se establecieron en varias partes del territorio. Agustinos. Los agustinos también llegaron a Michoacán en el siglo XVI y se dedicaron a la evangelización de los indígenas jesuitas. Los jesuitas llegaron a Michoacán en el siglo XVII y se enfocaron en la educación y la evangelización de los indígenas, la distribución territorial. Las órdenes religiosas se distribuyeron por el territorio michoacano de la siguiente manera. Los franciscanos, que se establecieron en la región de los lagos Pátzcuaro y Cuitzeo y en la ciudad de Tzintzuntzan. Los agustinos se establecieron en la región de Michoacán de la Sierra y en la ciudad de Uruapan.
Los jesuitas se establecieron en la ciudad de Pátzcuaro y en otras partes del territorio michoacano. Actividad evangelizadora. Las órdenes religiosas desarrollaron sus actividades evangelizadoras de la siguiente manera. La predicación de los misioneros predicaban la palabra de Dios a los indígenas y les enseñaban la doctrina cristiana. En la educación de los jesuitas se enfocaron en la educación de los indígenas y establecieron colegios y escuelas en la religión. La conversión de los misioneros trabajando para convertir a los indígenas al cristianismo y les enseñaron las prácticas rituales de la fe católica. Año de arribo. Las órdenes religiosas arribaron a Michoacán en los siguientes años. Los franciscanos llegaron a Michoacán en la década de 1520, poco después de la conquista de México. Los agustinos llegaron a Michoacán en la década de 1530. Los jesuitas llegaron a Michoacán en la década de 1570. Ahora pasemos al siguiente tema, el clero regular y el clero secular. El clero regular se refiere a los miembros de las órdenes religiosas que viven bajo una regla o norma común y que se dedican a la vida religiosa y a la evangelización. Los miembros del clero regular son conocidos como religiosos o regulares. Sus principales características es que viven bajo una regla o norma común, se dedican a la vida religiosa y a la evangelización. Pueden pertenecer a diferentes órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, agustinos, etc. El clero secular, a diferencia, no pertenece a una orden religiosa, se dedican a la atención pastoral de las comunidades locales, pueden ser sacerdotes o obispos. El clero regular se organizó en diferentes órdenes religiosas, cada una con su propia estructura y jerarquía. Las órdenes religiosas se establecieron en diferentes regiones y se dedicaron a la evangelización y a la atención pastoral de las comunidades locales. El clero secular se organizó en diócesis, cada uno con su propio obispo y estructura jerárquica. Los sacerdotes seculares se dedicaron a la atención pastoral de las comunidades locales y trabajaron bajo la autoridad del obispo diocesano. Dentro de sus jurisdicciones religiosas estaban Jeráguaro, Santiago, San Ildefonso, Sinapecuaro, Acámbaro y Marabatío, estas perteneciendo a la diócesis de Michoacán. Ahora, la evangelización en la región de Ucareo comenzó en el siglo XVI, poco después de la conquista de México. Los agustinos fueron los religiosos que evangelizaron esta región, los cuales jugaron un papel importante en la región de Ucareo, no solo en la evangelización, sino también en la educación, la agricultura y la arquitectura. Los agustinos establecieron conventos y escuelas en la religión y trabajaron para mejorar la vida de los habitantes locales. Estos mismos establecieron diferentes expresiones artísticas, sociales, arquitectónicas y festejos en la región, como arquitectura. Los agustinos construyeron conventos, iglesias y capillas en la región. Dentro del arte, los agustinos promovieron el arte y la artesanía local. En festejos, los agustinos establecieron diferentes festejos y celebraciones en la región, como la fiesta del Santo Patrono. Dentro de la educación, los agustinos establecieron escuelas y se dedicaron a la educación de los habitantes locales.